Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de GEA Talks. Hoy con un tema maravilloso, vamos a hablar de emprendimiento. Para esto hay un gran invitado, profesor universitario, investigador y además un gran amigo y mentor mío, Alejandro Quiñones, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, me sacaste un poco de lugar con lo de mentor, te agradezco el comentario, Angie, muchas gracias por la invitación a GEA Talks y pues aquí a hablar de emprendimiento, que es un tema que me apasiona. Claro que sí. Bueno, Alejo, cuéntanos cómo llegaste al tema emprendimiento, ¿por qué te convertiste en investigador de emprendimiento? Bueno, yo siempre digo que he sido arte, parte, víctima y victimario en este tema del emprendimiento. Yo empiezo a emprender con la ley de emprendimiento por allá en la universidad, cuando se estaba empezando a hablar en Colombia de apoyar desde el Estado que se emprendiera, y mi sueño era ser empresario. Mi familia ya tenía una empresa en ese momento, yo apoyaba a la empresa, fui socio de ella durante 30 años, pero en ese momento en la universidad empiezan los profesores a ponernos a hacer planes de negocio. Entonces vayan a investigar el mercado, especialmente en temas de mercados. Lo primero que hicimos fue crear una cunícula. Nos fue muy bien con el producto, pero cuando dijimos de dónde venía la carne nadie quería comprarlas. Y ahí aprendí muchísimo sobre cómo es el proceso que no estaba en los libros. Después gané la convocatoria de la incubadora de empresas del departamento del Meta, Incubar Meta, para que me ayudaran a crear mi tercera idea de negocio para ese momento. Se suponía que ese era el empujón que necesitaba para entrar al mercado, pero resulta que el modelo de la incubadora no estaba pensado en lo que yo necesitaba como empresario, sino en lo que necesitaba el Estado para cumplir indicadores. Entonces ahí empecé a observar el emprendimiento como desde un punto de vista crítico y de qué pasa con este proceso políticamente y estructuralmente hablando. Y luego llega el momento en que sale mi primera oportunidad laboral, y en esta oportunidad laboral me dicen: en la incubadora del Meta lo necesitan para que usted enseñe comunicación, para que le enseñe a los empresarios a comunicarse, a vender. Y yo, bien, perfecto. Y en este momento me acerco a los empresarios, que son los mismos que están incubándose conmigo, éramos 10 empresas, y empiezo a hacer desde afuera. Entonces ya era parte de la incubadora, si había que criticarme ya no era del grupo de empresarios, sino que era parte de la estructura. Me doy cuenta de las situaciones de incubadora, hacemos una intervención, ya empiezo a trabajar en Unillanos, intervenimos la incubadora pensando en cómo la mejoramos, cómo hacemos el plan de negocio más sostenible, y de ahí me muevo a la academia y empiezo a ver el emprendimiento como la opción de enseñar a emprender. Ya había fracasado, había tenido éxito con la empresa familiar, que en ese momento tenía muy buenos resultados, y había vivido el proceso y me encantó. Entonces me metí de cabeza, fuimos a Jóvenes Emprendedores Exportadores, que era el programa que existía en ese tiempo, participaba en cuanta invitación había, iba al SENA, iba a todas partes, sabía cómo funcionaba Fondo Emprender, y me puse a buscar enseñarle a otras personas. Además, pues en ese momento ya tenía una familia y había que bajarle al riesgo y estar más en lo seguro del ingreso, y eso implica empezar a trabajar en enseñar, y ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos conocimos, claro. Quiero irme en esa parte de enseñar de emprendimiento. Nuestra audiencia principalmente hay muchísimos jóvenes, tenemos dentro de la comunidad GEA jóvenes pues de diferentes edades, pero hay un gran grupo entre los 15 a 25. ¿Cómo les enseñamos qué es emprendimiento? ¿Por dónde empezamos a abordar el tema o cómo partimos de qué es emprender para ellos? Bueno, emprender es algo que es innato en Colombia. O sea, realmente todos somos emprendedores, somos un país y estamos en una región de colonos. No hay ni una sola familia de la que hablemos o con la que hablemos que lleve más de 6 generaciones en el territorio. Y todos llegamos de otro lado. Y al hacer esto tuvimos que abrir terreno, crear espacios, crear momentos, y eso pasó en nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y hoy debemos entender que emprender es una actitud frente a la vida, que no solamente es crear empresas y que no solamente genera riqueza monetaria individual, sino que puede generar muchísimas transformaciones en muchos ambientes. Emprender es proponer soluciones en el trabajo que tengo y hacer una propuesta para que eso sea un nuevo negocio, mejores ingresos, innovación. Emprender es querer solucionar un problema de mi comunidad y trabajar con mis vecinos para que el problema se resuelva, y no recibo un retorno monetario, pero sí recibo un retorno en calidad de vida o en otras acciones. Emprender es crear una empresa que se convierta en una multinacional
pero también emprender es crear una empresa en la que me sienta cómodo, creciendo de a poquitos y teniendo los ingresos suficientes para seguir viviendo bien. Lo que sí no es emprender, y sí deberíamos aprender todos, es que no es precarizarnos más. Emprender no es romanticismo de yo estoy haciendo las cosas por mí mismo, pero entonces no tengo para salud, no tengo para pensión y no me pago un sueldo digno. Claro, que es uno de los grandes problemas que se identifican normalmente cuando uno está en este ejercicio de emprender o crear empresa, ¿no? Muchas veces, cuando están en esa etapa inicial, me he encontrado con muchos empresarios también, o con muchos jóvenes, que dicen, ok, yo no me pago al principio, porque pues ahora mismo hasta ahora estoy empezando, resulta que esto se convierte en los 5 primeros años, 6 primeros años, y la persona no está pudiendo tener una calidad de vida porque está pensando en que todo lo que recibe lo debe invertir nuevamente, ¿no? Pienso que ese es uno de los principales errores que se dan en el emprendimiento, ¿no? No contemplar su propio salario es un costo dentro del ejercicio. Es un costo, y si tú no te estás pagando, estás cobrando menos el producto de lo que cuesta, porque si no te alcanza para tu salario, estás quitándole ese costo que forma parte del precio final del producto al precio final del producto, y después la única forma en que puedes entrar es subiendo el precio. Claro. Y normalmente el mercado no responde bien a que cambies los precios. A cambiar los precios, claro. Ahí hay un tema que creo que está de fondo, y es ese contexto en el que lo hacemos. ¿Qué pasa? En Colombia pues se puede emprender por oportunidad o por necesidad, ¿verdad? Cuando se emprende por necesidad, ¿no? Cuando no consigo trabajo, cuando una persona decide, ok, voy a empezar mi propio negocio, yo sé hacer esto, normalmente se caen en esos errores. Ese es uno de los principales errores. Pero ¿qué pasa con ese contexto? Porque realmente desde el punto de vista social, económico, no tiene las herramientas o no tiene la financiación para desarrollar un proyecto. Bueno, ahí tocaste como los 6 problemas más frecuentes. El COMPES 4011, que es el que habla sobre qué debemos hacer en emprendimiento, en primer lugar toca que pensamos que el emprendimiento es individual. Okay. Primer error. El emprendimiento no es individual. Y esto es tu historia. Tú iniciaste en equipo. Ahora eres la cabeza de una organización, pero tienes un equipo que trabaja contigo porque claro, ahora eres empresaria. Pero en el primer momento, cuando arrancas el proceso, necesitas coequiperos, tal vez más técnicos, tal vez con otras habilidades. Ayer lo discutíamos con alguien de Impulsa en una reunión que tuvimos para el ecosistema tecnológico. Para mí el número ideal de emprendedores es 3. El que vende, el que desarrolla y el que administra. Porque hay personas que tienen muchísima habilidad para conectar con el cliente, para vender, para hablar muy bien del producto, y son muy importantes en la organización, porque si no vendes no existes. Cuando quieres, obviamente, ingresos monetarios, ¿no? Porque los otros tienen otras características. Pero a veces no son los que mejor ven el panorama estratégico y organizan a los demás. Porque pues además su interés es vender, 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 y quieren moverse rápidamente en ese sentido, y terminan, a veces es un conflicto en la empresa que funciona despreciando un poquito la parte operativa, a quien está allá moliendo el negocio, a quien está el día a día haciendo el producto, desarrollándolo, prestando el servicio. Pero debe haber alguien que sea muy duro en la prestación del servicio. Ok, para organizar un poco las ideas en mi cabeza, porque tengo muchas preguntas para ti ahora mismo, pensando en que la audiencia nos entienda. Cuando identifico una oportunidad de negocio, que ahí también hay preguntas, ¿no? ¿Cómo identifico una oportunidad de negocio? Y cómo, a partir de identificar esa oportunidad de negocio, entonces ya empiezo a estructurar esas partes, ¿no? Porque a veces digo, yo soy muy bueno en esto, pero de repente no sé vender. O soy muy bueno en esto, pero no sé administrar los recursos que ingresan. Entonces tú propones que el número ideal serían 3. Sí, ármate un equipo. Armar un equipo, y que alguien se encargue de ventas, otra persona de la operación y otra persona de la administración. Hay casos donde tú puedes ser bueno técnico y bueno administrando, ¿sí? Pero hay alguien que es bueno vendiendo mejor que tú. Hay casos donde eres bueno en administración, bueno en ventas, pero el técnico puede ser diferente a ti. Hay casos en donde puedes tener un nivel de competencia en los 3 elementos, pero hay algo en lo que eres mucho mejor. Y en lo que seas mejor es donde debes trabajar. Ahora, para responderte cómo identificar la oportunidad, voy a usar de ejemplo a Angie. Angie, dime. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Dime qué necesitas en este momento. Piensa en tu problema más complicado y dime. A nivel empresarial, a nivel personal. El que quieras, el que se te venga primero a la cabeza. Dime qué necesitas. Necesito vacaciones. Ok, ¿qué es lo más difícil de buscar unas vacaciones? En este momento, el tiempo. Por eso te iba a preguntar por qué no has tomado vacaciones y ya me respondiste la pregunta.
¿Y cómo crees que te puede ayudar a conseguir tiempo para tus vacaciones? Bueno, no es por temas personales o de la empresa, no es por temas de la empresa, sino por temas personales que no tengo la disponibilidad de tiempo ahora mismo. Estoy atendiendo un tema familiar casi que implica disponibilidad total. ¿Para ti qué son vacaciones? Para mí vacaciones es desconectarme, celular apagado, modo avión, poder tener tiempo para mí misma. Y ojalá con playa, brisa y mar. Ojalá en Europa, me dicen las fotos de Instagram. Pues mira, es lo que acabo de hacer es lo primero que tienes que hacer para empezar a establecer oportunidades de negocio. Okay. ¿Sí? Angie es una persona tipo, empresaria, con asuntos de familia por resolver y que tiene un problema específico, necesita descansar. Porque lo que me dijo con vacaciones no fue quiero vacaciones únicamente, es quiero descansar. Para mí descansar está asociado con playa, brisa y mar, pero principalmente con desconexión. Sí, porque es que no vas a llevar el celular al mar a que te lo dañe la sal. Sí, no lo vas a hacer. Tal vez la Kindle sí llegas hasta allá porque está diseñada para eso, pero el mar siempre te obliga a dejar las cosas en la playa y entrar al mar sin nada. Algunos de ustedes pueden empezar a pensar en cómo le ofrecemos playa, brisa y mar, desconexión total a alguien como Angie en 4 horas al día. ¿Te puedes desconectar de tu problema familiar 3 horas del día? Sí, claro. Ok, ahí hay una oportunidad de negocio. Y es lo primero. Antes enseñábamos, y por eso empecé a criticar el emprendimiento como lo enseñamos. Haz una investigación de mercados, haz encuestas. No, tengo que conectarme con el cliente y con su dolor, con su necesidad, con su problema. Cuando me conecto con el problema del cliente, lo que empiezo a entender son las razones de fondo. Obvio, tenemos que aprender a leer comunicación no verbal, tenemos que aprender a escuchar con escucha activa, pero creo que te sorprende un poco que yo te haya dicho no necesitas vacaciones sino descanso. Sí, claro. Pero lo estás asintiendo desde que lo dije. Sí, por supuesto. Y cuando dije 4 horas, 3 horas de desconexión, dijiste, oye, como que sí. Sí, eso es viable. Perfecto. Entonces, ahí hay una oportunidad. Si ustedes no la toman, la tomo yo. Ese es el otro problema. No piensen que la idea que tienen en este momento para resolver el problema de Angie o de alguien que conozcan, un grupo que conocen, la tienen ustedes solos. Hay 1 millón de personas que están pensando algo parecido a ustedes. Y ahí el tiempo se convierte en algo fundamental. Y también la posibilidad de materializar, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que podemos llegar a tener muchas ideas. ¿Cómo empiezo a materializarlas? ¿Cuáles serían como esos pasos? Prototipos. Ya hablamos. Sí. Después de hablar contigo, hoy hablo con 10, 15 personas, veo si los problemas son parecidos, les hago preguntas ahí sí cerradas. Tu familia, tu estrato, tú eres gerente, qué posición tienes en tu empresa, cuántas horas trabajas al día, cuántas horas usas tu celular, para poder empezar a segmentar un poco. Ya con eso puedo hacerte una propuesta de valor. Mira que yo no te vendí un producto. Sí. Lo inicial que hice en todo este proceso, súper rápido, se llama iteración y validación. De iteración y validación fue identificar tu problema, tratar de perfilarte, te conozco bien, entonces me resulta fácil perfilarte y ofrecerte una propuesta de valor. ¿Te gustaría desconectarte 4 horas al día, por lo menos 2 días a la semana? Me encantaría. Me encantaría. Ya aquí empiezo a hablar de cuáles son las alternativas de solución. Aquí hay que ser creativo, claro. ¿Sí? Entonces, yo tengo un conocimiento del mercado, tengo un conocimiento del negocio y te puedo empezar a armar un paquete rápidamente y te puedo decir, ¿y qué te parece si te vendo una desconexión en un hotel donde no tengas ninguna actividad? No, no me gusta. ¿Y qué te parece si te vendo 4 horas en un glamping donde estás totalmente desconectada, no hay cobertura de internet, pero estás a 5 minutos de la ciudad y si algo urgente ocurre, te pueden llamar? Pienso que es viable. Te lo vendo, 300,000 pesos el día. Ok. ¿Está caro? ¿Te parece bien? Depende del lugar, depende el paisaje, depende, digamos, lo que yo pueda tener allá, ¿no? Libros, las posibilidades, el acceso, todo esto. Tienes un domo o una cabaña exclusiva para ti, tienes un jacuzzi, desconexión total, te pongo un masaje para que te hagan un momento de desconexión más el masaje, la cena está incluida y bebidas, pero no alcohólicas porque necesitas descansar, te vamos a ofrecer bebidas naturales de fortalecimiento. Lo tomo. Perfecto, ¿300? Sí. Acabo de crear un producto con Angie aquí y ella me dice que sí. Si le pregunto a 10 personas más y les parece la idea, tal vez pueda hablar con los glampings que conozco, que tienen horas valle entre semana, que cobran caro y que quedan vacíos
y con ellos puedo hacer una negociación para llevar clientes de mi tipo a ocupar en Horas Valle. Así nació Booking. Claro. Así nació Booking. Booking nació en cómo vendemos los espacios disponibles en los hoteles que no tienen cómo vender. Así nació By Hours, que es una aplicación que está funcionando muy bien en las ciudades grandes del país, donde te desconectas 4 horas en un hotel. Es que el producto existe, no me lo inventé yo aquí. Te vas a un hotel y tienes 4 horas de habitación. Y no estamos hablando de hoteles de paso, estamos hablando de un Wyatt, estamos hablando de un Hilton, estamos hablando de hoteles de 4 o 5 estrellas, donde tienes este tipo de servicios. Entonces ya tenemos un cliente que puede ser un ejemplo de muchos otros clientes que tienen una situación muy parecida y conectamos con un producto que puede tener. Y ahora probemos. Entonces, ¿qué me cuesta a mí hacer 3 contactos, tratar de sacarlo por el precio que ofrecí? Tal vez me fue muy bajito, tal vez puede ser el precio adecuado, y llevarte para que pruebes el producto y qué te parece. No he creado ni siquiera la empresa. Claro. Digamos que es válido ser informal en ese momento. Estoy iterando, probando prototipos de producto mínimo viable. Producto mínimo viable. Y estoy viendo si la plata me alcanza, no solo para pagar el servicio, sino para ganarme unos pesitos yo, y empiezo a hacer cuentas de eso. Y esa parte de validación es muy importante, ¿verdad, Alejo? Supremamente importante. Muchas personas en medio de su emoción pueden omitir esa parte, ¿no? Claro. Llegar a decir, invierto, entonces un aviso, publicidad, compro un espacio, hago inversión en redes sociales, pero de repente no hicieron la validación. Y entonces pasa lo que pasaba con los planes de negocio, que fue, pues nos encontramos en algún momento y logré sacarle una firma de una carta para un negocio que nunca pudimos concretar. Estábamos haciendo aprendizaje de validación de ideas de negocio en ese momento, y Angie actuó como dueña de su empresa en una propuesta que todavía sigue siendo viable en este momento. Y entonces los planes de negocio eran investigaciones de mercado donde te decían cosas muy bonitas, donde los resultados decían el 30% del mercado potencial, hicimos 400 encuestas, abrías el negocio, metías 50 millones de pesos y 2 años después todavía no te habías pagado un sueldo porque no alcanzaba para mantener, porque no lograbas ventas. Porque es que el papel aguanta todo. Sí, claro. En cambio, con la validación y la iteración vas aprendiendo permanentemente del cliente, y eso es algo que aun cuando ya pasaste la etapa de emprendedor no puedes perder como empresario. El mejor cliente que tenemos, y eso no le gusta a mucha gente cuando lo digo, es el canzón. Es el mejor cliente. Porque el cliente que se queja, el cliente que te reconviene, puede que lo haga por naturaleza de persona, es alguien que le interesa en algún nivel lo que tú vendes. Claro. Al cliente que le molesta algo y no te dice nada, es un cliente que termina diciendo, pues me voy. Y nunca supiste por qué se fue. Pero el cliente que te dice, oye, mira, está pasando esto, siempre te genera oportunidades de mejora. Y si son 3, 4 clientes los que te dicen esto, entonces tú te das cuenta de cuáles son tendencias de los consumidores. Ahora que hablas de tendencias y todo esto, estamos en esa etapa de validación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la tecnología me puede apoyar en todo este ejercicio de revisar? ¿Cómo puedo validar o cómo puedo ver qué existe, qué no existe, cuáles son esas tendencias que hay en el mercado? Mira, te reduce los costos de manera absurda. 2 tendencias. Una, todo se convierte en app. Entonces muchos de los emprendedores con los que trabajo en la universidad dicen, voy a hacer una aplicación. Listo, ¿cuánto te cuesta desarrollar una aplicación? Necesitas a alguien experto, necesitas montarla, necesitas subirla a una plataforma. ¿Por qué no haces la aplicación sin hacer la aplicación? ¿Cómo así? Dime la arquitectura del servicio, o sea, haz el diseño. No es que necesito contactar a un cliente, responderle al cliente, programar un evento, digamos el mismo ejemplo de los hoteles. Necesito, no voy a hacer aplicación, sino por WhatsApp, que es gratis. Te puedes contactar conmigo para decir, yo quiero una escapada de un rato de descanso, yo te ofrezco las alternativas por WhatsApp, las puedo armar con un Excel, con un Google Sheets, es gratis. Y te armo el paquete y todo por teléfono, y termina siendo lo que podría haber sido la inversión en una aplicación, algo que hago, sí, me desgasto, pero lo hago rapidísimo sin haber pagado un peso. Claro. Cuando hago la práctica me voy dando cuenta para las aplicaciones, porque ahorita vuelvo a los otros, de cuál podría ser el defecto de arquitectura o la orientación de arquitectura de la aplicación donde puede tener mejor tracción y donde puede tener mejores resultados. Esa por el lado de quienes quieren vivir en el mundo digital como nativos digitales. Están los que quieren seguir en el mundo analógico, pero necesitan el mundo digital para, a través del marketing digital y de las plataformas digitales, conectarse de manera más eficiente con el cliente. ¿Cuánto te cuesta abrir un negocio en Amazon?
vender por Amazon. Entrar, abrir una cuenta como vendedor en Amazon y tener un soporte que existes como empresa porque te lo exigen. Ya. Cámara de Comercio. Ya. Y puedes empezar a vender por Amazon, puedes empezar a vender por Mercado Libre. Pero antes de eso puedes vender por Facebook Marketplace o puedes vender directamente por WhatsApp, o por Instagram. WhatsApp. Entonces tú puedes empezar a validar gracias a las iteraciones que tienes con el cliente. Y en el marketing digital se habla muchísimo del tema, ¿no? Haces un buyer persona, te convertí en buyer persona en la validación, creas un embudo, el embudo te lleva a un tipo de consumo y lo que sí es más importante, aprendes de los datos. Cómo esos datos te van generando información sobre quién se quedó, quién se fue, quién se conectó, quién no se conectó y sobre todo tomas datos del consumidor, que para eso es el mundo digital. Claro. Y entonces, si tú sabes qué edad tiene, cuándo compra, qué hora compra, de qué manera funciona, empiezas a tener mejores orientaciones cuando hagas tus campañas publicitarias de inicio. Y no inviertes en, yo siempre lo critico porque ya me parece demasiado analógico y más en esta ciudad, publicidad en revistas que nadie lee, y más bien inviertes la misma cantidad de dinero en publicidad en Facebook que te llega en el momento en que te conectas a Facebook, o que te llega en TikTok en el momento, o que te llega en Instagram en el momento. Y ahí tienes una mejor conexión directa con la persona que necesitas para el negocio. O sea que efectivamente la tecnología ha cambiado el mundo del emprendimiento. Lo facilita muchísimo. Y nos ha generado también algunos problemas. Tú encuentras, pues, llego problemas desde mi enfoque teórico del emprendimiento, claro, y que el emprendedor termina a los 3.5 años de existencia de la empresa. Y es que tú encuentras emprendedores, no sé, cuántas tiendas de make-up puedes encontrar hoy en Villavicencio y cuántas tiendas de maquillaje que revenden y son comercializadores de productos que pueden ser muy parecidos y no tienen una alta diferenciación. Hoy estamos en la explosión del mercado. Sí. Pero ese mercado empieza a moverse como si fuera un sedazo y van quedando los que pueden aguantar y ser diferenciados y ser competitivos. Entonces te genera una falsa percepción por aquello de que no inviertes supuestamente tiempo, de que estás teniendo mejores resultados, cuando si te sientas a organizar los tiempos que inviertes, a costearlos, puede que los resultados no sean tan bonitos como crees. Ahora, te facilita lo que muchos compran en este momento, que es ingresos pasivos, ¿no? Sí. Grabar cosas, ponerlas a venderse solas y que la gente las vaya comprando mientras tú estás quieto. Si llegas a eso, genial. Pero si no lo logras y eres el emprendedor que trata de salir adelante, pero necesitas un trabajo de base, pues lo que estás generando es un ingreso alternativo, pero no necesariamente va a ser tu opción para vivir. ¿Cómo agregarle valor a esas propuestas? Tú dices, hay muchas tiendas de make-up, maquillaje, y así de muchos otros temas, pero ¿cómo te diferencias? Sabiendo lo que quieren tus clientes. Okay. Somos 700,000 clientes en Villavicencio. ¿Cuántas personas caben en un restaurante? El más grande de Villavicencio, ¿cuántas personas al mismo tiempo? 500, vamos Tal a vez, decir. sí. Muchísimas. ¿Cuántos restaurantes de 500 personas tienes que llenar para alimentar a todos los habitantes de Villavicencio en un mismo día? Muchísimos. Sí, claro. o sea, hay clientes para todo. Lo que pasa es que mientras a ti te gusta la comida celíaca porque la prefieres, porque te parece que el gluten hace daño al cerebro, porque leíste diferentes elementos que lo dicen y no lo haces por razones médicas y conoces gente que lo hace por razones médicas y eliges un restaurante libre de gluten, alguien lo necesita porque su cerebro es adicto al gluten o porque simplemente disfruta el sabor de la pasta. Y entonces empieza a haber diferenciaciones entre los consumidores. Claro, se forman océanos rojos, o sea, muchísima gente ofreciendo lo mismo. Pero ¿qué hizo el Circo del Sol, que es el mejor ejemplo de cómo dominas un océano rojo? Redefinió el negocio. El concepto. Ahora, ayer me decían algo antes de que me hagas la siguiente pregunta que me hizo mover la cabeza y que me parece importante en este momento. Lo que sí debes tener claro es que cada vez que tú avances en un mercado competitivo, alguien se va a copiar. Y no es de malo, es que así es el mercado. ¿Qué tanto influye? Porque para mí ha sido, ¿qué tanto influye el emprendedor en el emprendimiento? Para mí, por ejemplo, en mi ejercicio de empresaria, muchos de mis valores personales se han trasladado a la empresa, ¿no? La parte ética, la forma de vender, todo lo que tiene que ver con el manejo del personal. ¿Cómo es esa relación del emprendedor con el emprendimiento? Porque de cualquier manera creo que eso también
le da una identidad, le da unos valores y le da una forma y una finalidad también, ¿no? No es lo mismo de repente solo pensar en un emprendimiento por hacer dinero que pensar en un plan de emprendimiento por solucionar un problema comunitario o pensar en un emprendimiento por generar valor o ayudar a las personas, ¿no? Es total la influencia del emprendedor en el emprendimiento. Quien crea el negocio, usualmente llamado emprendedor, imprime en gran medida sus estructuras de pensamiento en la forma en que se desarrolla el negocio. Llega un momento en que hay una ruptura, porque empieza a crecer la pirámide organizacional y no es tan fácil que bajen hasta la base los valores cuando estamos hablando de organizaciones que crecen demasiado, pero se mantiene impreso en la medida en que la cabeza, el emprendedor que ahora es empresario, es consciente de que necesita estar recordando los valores en la organización. Hay organizaciones que poco a poco lo van perdiendo, especialmente cuando crecen mucho y cuando entran socios. Porque al entrar socios, pues entonces se conjugan las formas de ver la vida, la realidad, y eso empieza a modificar las estructuras. A mí siempre me ha parecido que la estructura organizacional y la cultura de la organización son inversas a la cultura del planeta. Eso es una de las cosas raras de las organizaciones empresariales. La cultura del planeta va, así no lo crean, y especialmente desde el siglo XX, de la base de la pirámide hacia la punta de la pirámide. Los movimientos, las tendencias y los comportamientos de la base van subiendo, van adaptándose y escalando hasta, aquí en punta de pirámide hablo de capacidad de ingreso, pero mira los jeans, mira el reggaetón, mira el vallenato. Sí. O sea, si vemos las historias de muchas cosas que hoy consideramos culturalmente representativas de nuestro contexto, nacen de grupos etarios grandísimos, de secciones de la pirámide muy grandes que van permeando hacia arriba en la sociedad, pero en la organización es al revés. En la organización, si tú llegas a las 7 de la mañana a trabajar, por imitación, tus colaboradores empiezan a tratar de llegar temprano porque tú ya estás. Y eso también pasa en cómo tratas a las personas, va bajando y va empezando a impactar a todas las personas en la organización. Así que ese impacto del empresario es inmenso. Por eso, importante el equipo otra vez, porque cuando te desgastas, cuando te cansas, necesitas a alguien que tenga ahí la posibilidad de cogerla por lo menos un momento y decir, ven, yo te respaldo, dale, no, yo no estoy en esta área siempre, pero yo sé cómo hemos vivido y cómo hemos crecido y cómo nos hemos movido, y eso hace que haya una posibilidad de mantener las culturas mucho más tiempo. Y vamos en el punto donde, tenemos una idea, la estamos validando. ¿En qué momento formalizamos? Bien, excelente pregunta. Para mí el problema es que nos demoramos mucho, pero el otro problema es que Colombia es la tasa es el país con la tasa de mortalidad empresarial, de agonía empresarial más alta del mundo. También de mayor emprendimiento, ¿no? O sea, es como... Somos muy emprendedores, ajá, pero también eso tiene una correlación con la tasa de mortalidad empresarial. Porque los datos son los que se registraron tantas empresas, pero ¿cuántas murieron? ¿Cuántas sobrevivieron? Pero lo que analizaron hace 2 años en el Consejo Privado de Competitividad es que las empresas no tienen cómo sobrevivir y siguen. O sea, es una de agonía empresarial eterna, es larguísima. Y eso sucede porque formalizamos demasiado rápido o que formalizamos algo que no deberíamos formalizar porque definitivamente no puede ser empresa. También tiene que ver con temas políticos y como la contratación pública y todo lo demás. Pero el momento de formalizar, y yo creo que ni siquiera solo de formalizar, sino de convertirte en persona jurídica, es el momento en que el riesgo de tus negocios es superior a tu capacidad de pago individual. Ok. Y pues les explico a los jóvenes que nos están escuchando porque tú lo entiendes clarísimo. Sí. Miren, si ustedes hacen negocios sin ser formales, primero quedan desprotegidos. ¿Cuántas empresas murieron en el COVID? Porque cuando salió la primera tanda de ayuda del gobierno no pudieron aplicar, claro, porque no eran formales. Sí. Muchísimas no pudieron sobrevivir por eso. Uno, si no son formales, el gobierno no los puede reconocer como empresa y eso es un problema. Sí. Ay, pero es que la DIAN es el menor de los problemas si te quedas sin plata para pagar tu mercado. 2, si tienes cualquier situación que implique tu negocio, tú respondes con tu plata con ilimitadamente, tu capital, sí, patrimonio, hasta donde llegue el costo de lo que haya pasado.
O sea, si tienes una situación generada por tu empresa, no sé, tienes un restaurante, alguien por contaminación cruzada tuvo un accidente y te meten una demanda, pagas con tu casa, tu carro, tu sueldo, te lo embargan hasta que termines de pagar y un abogado te puede pedir 1.500 millones de pesos por una demanda de ese tipo. Eso significa que el riesgo es muy alto. Si tu negocio tiene acciones donde el riesgo cuesta más de tus activos personales, conviértelo en una SAS y págale a la DIAN. Sí, te implica un costo. Claro. Te implica unos tiempos, pero es mejor. O sea, es como pagar un seguro. Además que pagar a la DIAN pues es proporcional a lo que, o sea, tú pagas en la medida de que tienes ingresos, ¿no? No, pues es que tú ganas, o sea, mal o bien, el Estado te genera una situación que te permite tener una empresa, que te permite estar en el mercado. Lo menos que puedes hacer es responderle al Estado y pagarle sus servicios prestados. Claro. Supongo que también ese tema de la formalización es muy importante para buscar posibilidades de financiación. Claro, claro, porque la financiación de quien no es formal termina siendo la informal. Pero además no puede ser financiación para empresas. La diferencia de tasas de interés entre una empresa formal y una persona que pide un préstamo para libre inversión, que es lo normal que sucede cuando eres un empresario no formal, puede ser de 10 puntos. Enorme. Mientras tú estás pagando casi el 20% de interés efectivo anual, o el 23% casi que es la tasa hoy, que puedes estar pagando de interés efectivo anual por un crédito personal, a ti te ofrecen para un crédito de tu empresa el 13%, el 12%. Sin hablar del fenómeno de gotagotas y otras cosas que se presentan en Colombia. Si no tienes acceso a lo formal, tienes que irte a los fenómenos informales, y los informales usualmente terminan con tasas de interés del 100% anual. Sí. Y eso te hace, o sea, es mucho más caro que pagar la DIAN. Claro, es mucho Entonces, más toda la costoso. vida es mucho más costoso. Es mucho más costoso. Y te limita el acceso también a fuentes de financiación de capital semilla. Ahora, antes el Fondo Emprender no lo pedía y se dio cuenta que era un error. Entonces, ahora si tú quieres plata del Fondo Emprender, te exigen haberte ido a constituir. Okay. Para que puedas recibir el dinero, tienes que ser SAS. Si no eres SAS y no lo quieres hacer, pues no te van a dar dinero. Por esa misma razón, porque primero los emprendedores que fracasaban en el proceso terminaban respondiendo de su pecunio, y segundo, porque pues al tener todos los activos a nombre de la empresa también protegían que el emprendedor fuera a pagar otras deudas con los activos de la empresa. Claro. Que lo hace separado. Y eso fue especialmente porque metieron la plata en estas cadenas. Sí. Y en muchos departamentos del país se quedaron, los emprendedores invirtieron pensando en que iba a funcionar y se rompieron las cadenas. Estas pirámides que hubo. Las pirámides, claro. Entonces, en formas de financiación, definitivamente pues estar formal es uno de los pasos para conseguir recursos. ¿Qué formas existen actualmente? ¿No? Hablas de emprender, hablas de la banca. Sí. Bueno, en principio depende de la sofisticación de tu negocio. Sí, Fondo Emprender es una muy buena alternativa, pero tienes que estar terminando la universidad, aunque en este gobierno han ampliado a mujeres y economía popular. Ahorita ya ha abierto una convocatoria, creo que dan hasta 90 millones de pesos por persona para iniciativas de economía popular. Yo no es que esté muy de acuerdo con el enfoque, pero es lo que hay. Existe, sí. Además de eso, desde la subcomisión de emprendimiento del Meta, que presido, hemos estado haciendo un mapeo de las ofertas de financiación que tenemos en la región, y las cooperativas y las fundaciones tienen líneas de crédito que hasta si tienes reportes en Datacrédito te prestan. Montos pequeños, 3 millones, 5 millones de pesos, pero pues son interesantes para estos negocios pequeños que necesitan arrancar, que son bastante informales, que pues digamos son de necesidad como lo mencionaste antes, pero que pueden tener retornos y sirve para pagar, y pues son tasas de interés bastante competitivas. Las organizaciones de servicio comunitario, Fundación Mundo Mujer, ese tipo de organizaciones tienen líneas de crédito y líneas de financiación, y ya a medida que vas sofisticando la idea, pues vas buscando mercados más sofisticados. Siguen rondas de inversión, bueno, crédito de banca. La banca, hay dos bancos básicamente en el país que apoyan el emprendimiento fuertemente, pero básicamente todo se mueve hacia el tema de emprendimiento social, ¿sí? Pero en banca también existen créditos para el emprendimiento, ya son más exigentes, ya tienes que tener un plan de negocio, tienes que tener evidencias empíricas de que funciona el negocio. De ahí pasas a las convocatorias de rondas de inversión, tipo Startups Challenge y todo esto, donde hay inversionistas que están pendientes de tu negocio y están dispuestos a poner capital. Y de ahí ya sales pues a niveles mucho más grandes de rondas de inversión que van aumentando de complejidad a medida que va aumentando el capital,
En Colombia ya hay redes de inversionistas ángel, ya hay redes de inversionistas de riesgo que están dispuestos, existen compañías que están dispuestas a invertir, especialmente en el mundo tecnológico, y la que más se usa en el país no es ninguna de las que te he nombrado. ¿Cuál es? El tío. El tío, el papá o el primo. ¿Y por qué el tío, el papá o el primo? Porque puede que tu tío se vaya a pensionar y reciba una buena parte, y si le pones un buen negocio, seguro que te dice hagámosle. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, yo pienso otra cosa que he discutido últimamente. No hay empresa sin deuda. Perfecto. Y no creces sin deuda. Sí. ¿Y por qué razón? Sencillísimo. Porque o te endeudaste para empezar. Sí. ¿Sí? Cuando empezaste la empresa seguramente sacaste un crédito personal para empezar a hacer ejercicios para poder sostenerte los 3, 4, 5 meses que ibas a estar como esperando a que la gente comprara el producto, y eso fue una deuda contigo. Pero hay una deuda. Pero hay una deuda. Y si creas una sociedad y hay alguien que pone la plata y tú pones el trabajo, tienes una deuda con tu socio. Sí. En la estructura de costos, pues es el patrimonio, es la deuda con los socios. Claro. Y si vas a la banca, pues es una deuda. O sea, para que crezca la empresa, te endeudas. Por supuesto. A mayor y menor medida, de manera más sensata o menos sensata. Pero es muy difícil crecer solamente reinvirtiendo el recurso. Sí se puede. Y hay empresas que lo han logrado, pero son la excepción. ¿Cuántas aerolíneas tenía Colombia en los 80? ¿Cuántas tenemos hoy? No es lo normal. Es la excepción. ¿Cuántas cerveceras teníamos en los 50? ¿Cuántas tenemos hoy? Sí. La regla es que la empresa crece y las otras van quedando fuera del mercado o limitadas a puntos muy específicos, y a medida que vas creciendo, pues tienes que endeudarte de alguna manera para poder seguir creciendo. Sí, es una forma de apalancarte, ¿no? Lo importante es para qué utilizas esa deuda, si te endeudas para pagar las cosas de la familia y de la casa, pues ahí sí ya tenemos problemas, porque es que una cosa es el bolsillo de la empresa y otra cosa es tu bolsillo personal. Es algo que también hay que diferenciar muchísimo en este ejercicio de emprendimiento. Alejo, ¿está la empresa montada? ¿Está la empresa funcionando? Tú hablas, o en otros momentos nos hemos sentado a hablar del tema de sostenibilidad. Sí. ¿Qué tan importante ahora es que los emprendedores contemplen la sostenibilidad en esos nuevos emprendimientos? Totalmente importante, es fundamental. Y te lo digo más desde el punto de vista ideológico que desde el punto de vista pragmático. Ya te voy a hacer el comentario pragmático para ser objetivo en esta conversación. Hoy no hay empresa que no pueda existir si no piensa en su responsabilidad social, económica y ambiental. Y la responsabilidad económica no es solamente con los socios, es la responsabilidad de yo como empresa estoy generando riqueza, y esa riqueza está sirviendo, vuelvo al juego de los impuestos, de ser responsable con todo este tema. Y eso te lo digo, insisto, ideológicamente, porque estoy convencido de que así debe ser. Eso es lo que investigo, ese es mi enfoque de investigación permanente también. Pero pragmáticamente, ¿qué tanto le imprimas la sostenibilidad hoy a la empresa? Está bastante determinado por tu mercado, por tu consumidor final y por el mercado en que te mueves. Entre más sofisticado el mercado, más exigente con la sostenibilidad. Detalle pequeño, el mercado más sofisticado paga mejor. Claro. Entonces ya tú decides. Sí. Ya tú decides. Si quieres comprar una manzana orgánica en Villavicencio, 20,000 pesos te puede llegar a costar una manzana orgánica que haya demostrado que no tiene ninguna traza. Pero si quieres comértela de cualquier manzana, consigues en 2,000. ¿Sí? Y alguien dice, no, pero es que yo la puedo limpiar y puedo organizarla y con eso está bien y no necesito. La sofisticación del mercado afecta el comportamiento. Claro, está orgánica, cultivada por campesinos ancestrales de Alsacia, Francia, que tuvimos que importar, que tiene toda la tradición, que además te cuentan la historia de la manzana, pues eso se convierte en algo mucho más sofisticado. ¿Sí? La manzana producida en Chile, en un cultivo de manzanas que saca 50 toneladas diarias, que no tiene ninguna diferenciación ni historia, pues para algunas personas es la manzana que se quieren consumir y pues están dispuestas a pagar esa manzana. No quiere decir que una sea mala o buena. Sí. ¿Sí? Ni, ojo, sofisticación de mercado tampoco quiere decir que un mercado sea mejor o peor. Pero los consumidores te empiezan a pedir. O sea, mucha gente llega a comprar un atún y revisa que diga Dolphin Free. Si no dice Dolphin Free, no lo compran.
muchas personas ya no compran nada en aluminio. Claro, y por ejemplo en el tema también de champús y todo esto, Claro. en mi caso también busco que la mayor parte de los ingredientes sean naturales, que no tengan tantos químicos, que no afecten cuando compro un jabón para la ropa, un jabón que no afecte tanto el medio ambiente. Entonces, claro, hay mercado para todo. Hay personas que dirán, yo solo quiero el que huele rico o el que lava mejor. Para mí tiene importancia el que no contamine tanto. Entonces, Exacto. Y tú pagas más. y yo pago un poquito más. Pagas un poquito más por estar dispuesta a eso. Ahora, mucho ojo con utilizar los términos para decir que lo son sin serlo, porque eso lo cobra el consumidor de manera brutal. Porque, digamos, hay dos consumidores que puedes tener como clientes. Bueno, hay varios, pero voy a mencionar dos. Hay un cliente que es el profeta, que es el que habla bien de tu experiencia y dice, uy, me fue súper bien, fantástico, excelente. Pero hay un cliente que siempre va a contar lo mal que le fue contigo. Ese cliente que se va y no se queda callado de la mala experiencia o está contigo porque está satisfecho pero no te dice nada ni le dice nada a nadie. Este cliente que critica y que habla de todo el mundo se lleva a tus clientes. Entonces, si tuviste una mala experiencia, si sentiste que te engañaron, tú hasta hoy en día sacas el celular y dices, imagínense, me ofrecieron que este producto era orgánico y cuando vine a hacerle el análisis porque tenía un problema, resultó que el médico me dijo que me tenía contaminación porque tenía... Claro, sí. Eso se convierte en viral, casos hay así. Entonces, hay que tener mucho cuidado en Claro. si eres sostenible, tienes que ser sostenible. Y muy consciente, ¿no? Ser una empresa Claro. consciente también. Si nosotros le estamos agregando en el grupo de investigación a los elementos de sostenibilidad, la ética, porque se convirtió en una moda, así como la moda de la ISO, así como la moda de otras etiquetas, y es listo, yo aprendí cómo se hace y no necesariamente estoy siendo de calidad, pero sí estoy actuando de calidad. Y tengo la etiqueta y eso se convierte en algo que vendo, pero a veces no se ve reflejado en todo el proceso. En toda la organización. Y sí. ese tema de ética es muy complicado porque en Colombia tenemos una tendencia a los indicadorismos, que tiene que ver mucho con nuestra estructura también Sí. política, y es bueno, pongamos el indicador que podamos lograr para que no nos vayamos a quedar corticos y logramos ese indicador y no nos esforzamos más porque ya logramos el indicador. Esa lógica es una lógica que al final termina siendo antiética, porque tienes la posibilidad de hacer lo mejor posible y tomas la decisión de hacerlo apenas posible para no tener el miedo de perder y no esforzarte lo suficiente como organización, y eso termina también cobrándose En muy contra fuerte de en uno el mismo, mercado. claro que sí. Claro. Alejo, para redondear todo esto, ¿cómo vislumbras el emprendimiento en Colombia en los próximos 5 o 10 años? Tenemos un reto enorme. El reto enorme es empezar a entenderlo mejor. Seguimos teniendo emprendimiento por necesidad y lo vamos a seguir teniendo. Somos un país supremamente desigual y tenemos no solamente un tema de inequidad en acceso a los recursos y a los bienes de producción, sino que se ha profundizado la inequidad en la educación. Y esa inequidad se ha profundizado aún más por la disponibilidad ahora de estos elementos como los teléfonos y como toda la tecnología disponible. Eso nos va a hacer más inequitativos en un tema que no es solo de Colombia, es del mundo. Y va a hacer que haya mayor diferenciación entre las personas capaces de tomar decisiones críticas sin asistencia de inteligencia artificial y de equipos, y las personas que van a ser dependientes. Y ahí se va a abrir una brecha mucho más grande que va a profundizar el emprendimiento por necesidad frente al emprendimiento por oportunidad. Obviamente va a poner a este grupo de consumidores mucho más expuestos a consumir por empuje y por presión publicitaria y no por necesidad real, lo que va a crear un mercado donde habrá burbujas muy posiblemente que permitan el crecimiento rápido, pero después también el estancamiento de temas de mercado. A mí me preocupa mucho el efecto de lo que llamamos la economía popular, no porque no sea importante enfocarse en las formas alternativas, solidarias y colaborativas de crecimiento, sino porque estas formas reprecarizan si no se hace bien. O sea, las cooperativas para mí son el mejor modelo de empresa de la historia y deberíamos crear cooperativas todo el tiempo. Si yo dijera cómo me gustaría y no cómo va a ser, si me dijeras lleno de cooperativas y de organizaciones solidarias donde la gente realmente actúe no por utilidad individual, sino por utilidad colectiva, porque si no, no sobrevivimos. Va a aparecer muchísima gente haciendo esto y va a haber un grupo importante de emprendedores que va a empezar a entender que solos no lo logramos. Eso nos va a crear una nueva forma de asociación, de organización. Ya lo estamos viendo en el Meta con los clústeres, ¿no? Sí. Los clústeres hace 10 años que ya estaba yo en este tema, te decía,
muy difícil, las asociaciones no funcionan, llegó el concepto clúster, rompió ese concepto que teníamos de asociación. De estar solo, de yo puedo hacerlo solo. Esas redes de valor y complementarias. Y de generar todo el networking, ¿no? Claro. Mira, sin ir más lejos, yo estoy estudiando mucho en estos días el problema de la universidad colombiana, que se está enfrentando a uno de sus retos más grandes en toda la historia. EAFIT, ICESI, Universidad del Norte y CESA crearon la universidad en red más grande del país y con más poder, porque acabaron de bajar del trono a los Andes y a las otras universidades porque juntaron activos. ¿Por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta de que solas no les funciona. Que ya no puedes vivir en un mundo donde la competencia sea de océanos rojos, porque el mercado está cambiando, ya no estamos compitiendo localmente, estamos compitiendo globalmente. Así que entender también que competimos global y empezar a conectarnos con el mundo va a ser muy importante en el mundo del emprendimiento. Van a aparecer muchas más personas invitando a emprender, pero así como habrá invitaciones con todo el interés de que crezcamos, habrá invitaciones que van a ser un negocio, claro, no una empresa. Yo diferencio negocio de empresa en que negocio recibo retorno a la inversión rapidito y puedo irme sin mucho riesgo. Empresa en que pienso en crear, construir, seguir creciendo. Aportar valor, por supuesto. Exacto. Y nos va a cambiar un poquito el concepto de empresa. O sea, yo creería que vamos a empezar a estudiar otro tipo de empresa que serán como o las empresas supervivientes o las empresas de corta vida. Porque es que el ciclo de vida de la empresa implica desaparecer. Sí. Y el imaginario colectivo que tenemos y como nos educaron en las escuelas de administración no fue en desaparece la empresa, fue en se mantiene por sécula seculorum. Sí. Y tú como empresaria esperas legar tu empresa. Sí. ¿Sí? Tú esperas que sea un activo de la familia, que pueda continuar después de que yo no esté, que pasa como el restaurante Mi Gran Llanerita, que esté mi foto y mi imagen, o la Veracruz, sí, que tenía antes la imagen del abuelo. Y la importancia, exacto, de todo esto. Sí. Pero es la excepción. Pero la transformación que están teniendo las empresas ahora mismo, todo, ¿no? Implica que como empresarios soltemos esa idea, ¿no? De que la empresa no puede llegar a morir en la transformación, ¿no? Sí, claro. Y vamos a empezar a movernos mucho más en un mundo corporativo. Es decir, en el mundo donde, bueno, unámonos. Pero es que yo con este no podía ni verme porque era mi competidor y me quitaba a los clientes. ¿Qué sabes hacer bien? ¿Qué sé hacer bien? No sobrevivimos en el planeta si no aprendemos a ser colaborativos. No sobrevivimos. De manera colaborativa. Vamos a seguir teniendo una muy fuerte resistencia a eso. Va a haber gente que quiera seguir en el mundo de la competencia individual. Pero no es posible que este mundo como está hoy no se mantenga, sobreviva y como raza sobrevivamos si no entendemos que en los negocios también hay que empezar a hacer colaboración. Ya hablamos de networking en cierto nivel, como yo aprendo de los que están en otros negocios de lo que ellos saben. Sí. Ese networking va a entrar en el negocio. Tenemos que empezar a crear cámaras, conjuntos, asociaciones, organizaciones que terminen ayudando a lo más importante, reducir costos fijos y subir la competitividad individual. Subir la competitividad. La competencia, decía Osvaldo Castelletti en el PNUD a finales de los 90. Competir por el consumidor de la calle, pero ser aliados para algunas cosas en las que podemos estar en otras cosas, ¿no? O hacia la cadena de valor atrás en los proveeddores o hacia el exterior para entrar a mercados internacionales. Pues Alejandro, yo sé que podríamos hablar horas y horas de emprendimiento, pero bueno, lo dejaremos para siguientes podcasts. De momento quiero hacerte una pregunta para finalizar y ¿cuáles son esos referentes para ti del emprendimiento y por qué? Bueno, me gusta mucho lo que está haciendo Freddy Vega. Me parece que su forma de ser, su forma de actuar, primero muestra el talante de alguien muy técnico que le ha tocado ligar y convertirse en alguien más administrativo, y ves que su compañía Platzi tiene como los dos niveles. Van der Ham, creo que es el socio que está por allá como muy en lo técnico, aparece muy esporádicamente, y Freddy, que es como la cara de comunicación. Me parece que es un referente interesante. Es un modelo disruptivo, ¿no? Sí. Además que yo creo que Platzi es una de las causas del problema de la universidad, pero no, pero es bueno. Es bueno que lo haga. Sí. Y tiene un propósito también muy bello, ¿no? Sí. Y es volver a América Latina la más educada. Sí, no creo que ahí hay un referente fundamental. Me parece muy interesante Torrenegra, que además también forma parte de esa cadena de Platzi, y entre otras cosas porque fue capaz de salirse de Rappi. O sea, tiene que ser uno responsable éticamente para decir, estos manes son unos explotadores del trabajador, yo no quiero tener que ver con ellos, así me esté ganando muy buena plata. En Colombia me parece un referente
Los dos me parecen referentes muy, muy interesantes. Como empresarios los tradicionales, o sea, que tú voltees a ver a un Arturo Calle, a un Hernando Trujillo, a estos que empezaron desde cero y crecieron, que veas la historia de Carvajal, que revises cómo creció Postobón, Ardila Lules, el que creyó, ya la empresa existía, pero cómo la llevó, tal vez no Julio Mario Santo Domingo, porque su estilo fue muy diferente. Interrapidísimo, bueno. Sí, Interrapidísimo me parece que de los locales, y venía ya a los temas locales y regionales, o sea, la historia de Interrapidísimo es maravillosa. Muy, muy interesante cómo se ha desarrollado. Capachos, no Veracruz, Capachos, porque es que lo que hizo Mauricio con Capachos, que fui testigo ocular, brutal. O sea, el negocio ya existía, pero Capachos, el concepto que existe hoy, es un concepto que él desarrolló, lo hizo muy bien, supo leer muy bien tendencias. Yo creo que hemos desaprovechado lo que nos puede contar Mauricio y tal vez él tampoco tiene muy claro cómo lo hizo, fue muy de olfato y no lo ha contado tanto, pero Capachos como un proceso de emprendimiento yo siempre lo utilizo como ejemplo en mis clases porque es un referente muy, muy interesante. Me preocupa que no he mencionado ninguna mujer. Sí, me está llamando mucho la atención, estoy haciendo aquí un mapeo rápido, pues, pero no todo emprendimiento que se convierte en algo de orden mundial y que está en los anales del crecimiento económico regional tiene esos, digamos, es tan relevante. Algunos quedan así como medio escondidos. Yo creo que tú tienes bastante y varias veces te hemos hecho invitaciones para que cuentes, porque crear un negocio como el que creaste, entrar en un mercado como en el que entraste y marcar pautas que se han convertido en... Hablaste algo de la mujer para terminar, perdóname que te interrumpa. Y acá en Villavicencio y en el departamento hay muchas mujeres empresarias. Sí. De hecho, alguna vez tú nombrabas una estadística que me pareció súper interesante. ¿35%? Sí. La última vez que revisamos vamos en el 50% de mujeres con interés de ser empresarias. Eso es muy interesante. Sí, claro. Para la región. Ten en cuenta una cosa que por eso tal vez no las tengo mapeadas. Muchas son herederas. O sea, muchas son mujeres que se criaron en la familia que tenía la empresa y que hoy recogieron la empresa y la están liderando muy bien. Entonces no te las puedo mapear como emprendedoras, sino más bien como empresarias. Pero yo sí te puedo dar el dato de algunas emprendedoras. Sí. Para que compartamos esa información. Podemos hablar en otro podcast de mujeres emprendedoras. Claro. Pero sí es el fenómeno muy interesante en la región. Claro, no, y está creciendo. O sea, yo te puedo mencionar marcas que están empezando a crecer, las Holistic Brands, por ejemplo. Te puedo mencionar el estudio de yoga que está aquí cerca donde estamos grabando. Casablanca, que Paula, además que tiene una historia bien interesante porque se sale de su zona de confort y empieza a hacer lo que le gusta, más que aquello que estudió, y ha crecido, ya ha abierto un mercado bastante interesante. Algunos de los restaurantes de la ciudad. Paola de Global, son personas también con unos ejercicios de emprendimiento muy tienen cosas interesantes, más empresarias ellas, porque Diana es más hacia el tema de empresariado, pero hay cosas bien interesantes. Sí trabajo en eso, pero me cogiste fuera de base con el emprendimiento. No importa, me pareció lindo el punto y me pareció el dato, perdóname, de lo que está sucediendo en la región a nivel de las mujeres y el emprendimiento. Claro. Me faltó contar las emprendedoras en moda que sí están haciendo cosas bastante interesantes. El clúster de la moda tiene un grupo bastante importante de mujeres. El clúster de turismo tiene un grupo importante de mujeres que son líderes y han creado productos y negocios. Lo que tal vez no tenemos es tanto espacio para divulgar y contar las experiencias. Además, porque en el día a día se pierden las cosas. Claro que sí. Pues Alejandro, mil gracias. De verdad que un placer tenerte con nosotros. Esperamos que esta charla pues haya sido muy útil y de muchísimo valor para las personas que nos están escuchando. Alejandro, te seguiremos invitando, por supuesto. Como siempre, ya es tu casa. Bienvenido hoy y siempre. Muchísimas gracias, Angie. Gracias a todos por vernos y pues aquí estaré cuando necesites. Cualquier cosa pueden buscarme en internet. ¿Cómo que te hay buscamos un montón en redes sociales? Bueno, Alejandro Quiñones Mosquera es como me pueden encontrar, o en Instagram estoy intentando ahí empezar a mover ecosistema digital con Soy Alejo Quinones. Soy Alejo Quinones con Z. Para que por favor sigan a Alejandro y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales @YeaColombia. Síganos y si les gustó, por favor, compártanlo.